Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Saludos mis queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a cada uno de todos los que siguen este canal, este medio a través de la página de WhatsApp. También estamos en el Facebook y también en el YouTube, y quisiéramos que llegue este mensaje, se pueda expandir en todas partes del mundo y así el Señor Jesús pueda hacer su aparición por segunda vez. El día de hoy nos encontramos ya en un segundo día de la semana y queremos seguir compartiendo con ustedes este mensaje para el día de hoy. Y antes de poder comenzar, quisiéramos invitarles donde están, nos puedan acompañar en la oración. Bendito Padre que esté en los cielos, santificado sea su nombre. Hoy, Señor, venimos a su presencia y le pedimos su misericordia, su perdón, porque somos seres humanos y tenemos, pues, Señor, la tendencia de practicar de alguna manera el mal. Acompáñenos, líbrenos de toda maldad. Estamos en una situación, Señor, complicada de nuestras vidas, en la cual nosotros no comprendemos el gran significado del Evangelio, el plan de salvación. Le pedimos en esta mañana que nos pueda ayudar, nos pueda dirigir en este estudio y que todo lo que hagamos sea de acuerdo a su bendita voluntad. Oramos en súplica porque confiamos en la sangre preciosa que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Bien, queridos hermanos, como el título para el día de hoy, un significado simbólico. Sabemos que el Señor presenta en su palabra el significado que representa, pues, a lo que sería el ser que iba a venir a morir por nosotros y que viene trazado en términos simbólicos. Un símbolo es simplemente lo que podemos observar a través de un objeto, a través de algo que se mueve en esta tierra y que solamente es una representación. No es que Dios sea ese objeto, sino únicamente que el símbolo representa a nuestro Señor Jesucristo. Como podemos ver en esta oportunidad, los símbolos que presentan de nuestro Señor Jesucristo, como el Cordero Pascual, también como la escalera, también como la puerta, y así muchas otras cosas más que lo representa a nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana quisiéramos leer el capítulo 6 del libro de San Juan, del 51 al 58. Vamos a buscar el libro de San Juan, el capítulo 6, y vamos a leer del 51 al 58. Y la palabra del Señor dice lo siguiente: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El mismo Señor Jesucristo dice, el pan que yo le daré es mi carne. Está hablando de un término simbólico. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Hermanos queridos, cuando el mundo protestante no entiende el significado de un símbolo o el significado de una parábola, lo llama a este hecho, a este párrafo, lo puede denominar como algo literal, como algo que en verdad es real y que deberíamos nosotros observar, debíamos nosotros tener en cuenta lo que está escrito. Pero en este caso
el Señor está hablando de un término simbólico, está mencionando de su palabra, no está hablando acerca de la carne real, como nosotros lo conocemos, sino de su palabra. Dice el 53, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El Señor está refiriéndose únicamente a su palabra reconocida acá en las Sagradas Escrituras como el pan espiritual o como la carne espiritual de nuestro Señor Jesucristo. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice el 54, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Menciona aquel que come su carne y bebe su sangre en el sentido espiritual, va a resucitar cuando Cristo venga por segunda vez. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. La pregunta que podríamos hacernos nosotros en esta mañana es, ¿y qué es comer la carne y beber la sangre? Esta bendita palabra escrita en este papel o simple papel corresponde a la palabra escrita, pero tiene vida cuando el Espíritu de Dios puede infundir aliento en ella y se convierte en palabra viva y eficaz. A eso lo que se está refiriendo únicamente nuestro Señor a su bendita palabra, porque cuando nosotros estudiamos es como si estuviéramos comiendo. Cuando nosotros nos deleitamos en estudiar y en comprender, es como si nosotros estuviéramos bebiendo la sangre del Hijo del Dios. Entonces dice el 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Está hablando en un sentido espiritual, queridos hermanos, no en un sentido literal. La parte literal es algo real y la parte simbólica, la parte espiritual es algo que solamente se discierne a través de lo espiritual. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces, queridos hermanos, el Señor enseñó el sentido de la palabra simbólica o al sentido de la palabra literalmente. Dice el verso 63 del mismo capítulo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Es en un sentido espiritual. Entonces, cuando nosotros leemos el testimonio que encontramos en el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 282, y dice lo siguiente. El cordero había de prepararse entero sin quebrar ninguno de sus huesos. De igual manera, ni un solo hueso había de quebrarse del Cordero de Dios que iba a morir por nosotros. Referente a lo que dice Éxodo capítulo 12, verso 46 y San Juan 19, 36, se está refiriendo que el Señor había dado una orden, que ningún hueso sea quebrado del Cordero, representando a nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, cuando Él murió, no pudieron los enemigos de la verdad, los soldados romanos, poder quebrar sus huesos porque Él estaba muerto. De alguna manera, Él murió antes de que se acercaran y quebrasen los huesos de su cuerpo. Y para los otros que estaban vivos, sí fueron quebrados los huesos, pero para nuestro Señor Jesucristo no, porque estaba trazado el plan de salvación desde el momento que el Señor lo había ideado. Dice, en esa forma también se representaba la plenitud del sacrificio de Cristo. Entonces podemos ver que en esa misma forma también se representaba la plenitud del sacrificio de Cristo. La carne debía comerse para alcanzar el perdón de nuestro pecado,
No hasta que creamos en Cristo por medio de su palabra debemos recibir por fe constantemente su fuerza y su alimento espiritual. Entonces, a través de la fe recibimos otra vez la carne y la sangre del Hijo del Señor. Jesús aceptó la ley de su Padre, cuyos principios puso en práctica en su vida, manifestó su espíritu y demostró su poder benéfico en el corazón del hombre. Entonces, queridos hermanos, dice Juan, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y dice, y asimilar la palabra de Dios para que se convierta en el poder que impulse su vida y sus acciones. Mediante el poder de Cristo deben ser transformados a su imagen y deben reflejar los atributos divinos. Deben comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios o no habrá vida en ellos. El Espíritu y la obra de Cristo deben convertirse en el Espíritu y en la obra de sus discípulos. Entonces, queridos hermanos, menciona el testimonio que la obra de Cristo debe convertirse en Espíritu y en la obra de sus discípulos. Conociendo esta gran verdad, que lo que el hombre, la mujer, el niño, de alguna manera debería hacer es comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Pero ¿cómo lo puedo beber? De alguna manera alguien pregunta, ¿cómo puedo comer su carne si es imposible hacerlo? La palabra nos está mencionando en un sentido espiritual. Cuando el día de hoy yo leo la palabra de Dios y lo pongo en práctica de alguna manera, estoy comiendo su carne y bebiendo su sangre, recordando en lo que ha sucedido, en cómo se representa tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es algo que nos conmueve al ver cómo el Señor se ha presentado en todo, pero muchos de los que lo siguieron no aceptaron esas grandes verdades. Entonces, queridos hermanos, dice la pregunta, ¿en qué sentido Cristo es nuestra Pascua? ¿En qué sentido? En lo que menciona en el sentido espiritual, esa es nuestra Pascua, cuando se representa como el pan que descendió del cielo. Es el significado o la respuesta para el día de hoy en el sentido espiritual cuando se representa como el pan que descendió del cielo. De esa manera se representa el Señor como Cristo, nuestra Pascua. Queridos hermanos y amigos, estamos hablando de un significado simbólico. No es un significado, como les vuelvo a decir, real, sino el significado con un término simbólico. Dice la palabra en el libro de Éxodo, el capítulo 12, del 15 al 18. Si tienes ahí tu Biblia, te invito a buscar el capítulo 12 del libro de Éxodo y vamos a leer del 15 al 18. Vamos a dar lectura para poder así alimentarnos en este momento, y lo que amerita es poder seguir alimentándonos cada día. Entonces, el verso 15 al 18 dice lo siguiente: 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación, ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Entonces menciona el verso 18 y dice: en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Entonces, hermanos, la fiesta de los panes sin levadura tiene un gran significado. Ustedes acaban de escuchar de lo que presenta Juan cuando menciona que Él es el pan del cielo. Y de la misma manera, el Señor
está representando en esta fiesta de los 7 días de los panes sin levadura. Y es como decir del cuerpo de Cristo sin pecado. Queridos hermanos, también el capítulo 23 de Levítico y el verso 6 dice lo siguiente. Vamos a buscar el libro de Levítico, el capítulo 23 y el verso 6 dice así. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. Esos 7 días tiene una representación profética en el tiempo del fin. Esos 7 días tiene una representación de la perfección en número de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, dice la pregunta, ¿qué seguía a la celebración de la Pascua? Los 7 días de los panes sin levadura. Los 7 días de los panes sin levadura. Y quisiéramos también leer el testimonio, hermanos queridos, en Patriarcas y Profetas, página 282-283. El uso de pan sin levadura también era significativo. Lo ordenaba expresamente la ley de la Pascua. Y tan estrictamente la observaban los judíos en su práctica, que no debía haber ninguna levadura en sus casas mientras durara esta fiesta. Asimismo deben apartar de sí la levadura del pecado todos los que reciben la vida y el alimento de Cristo. Entonces, queridos hermanos, estamos pues en un momento especial donde podemos notar de lo que dice el espíritu de profecía, que el uso del pan sin levadura también era un significado o tenía algo de era significativo lo que ordenaba el Señor en esta ocasión. Entonces, ¿qué seguía de alguna manera a los israelitas? Si encontramos que lo que seguía era la fiesta de los 7 días de panes sin levadura. Vamos a una última pregunta. ¿En qué sentido quiere Dios que seamos una masa nueva sin levadura? ¿En qué sentido? Y ya lo podemos nosotros estar viendo a lo que dice Primera de Corintios capítulo 5 y vamos a leer el verso 7. Primera de Corintios. El capítulo de Primera de Corintios 5:7. Dice la palabra: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hermanos y amigos, Cristo, que es nuestra Pascua, ha sido sacrificado ya por nosotros. Y es en un sentido espiritual, porque el pan que representa pues nuestro Señor Jesucristo no es un pan literal, sino un pan espiritual. Dice, queridos hermanos, en Primera de Juan capítulo 5 verso 18, te invito a buscar, si tienes ahí tu Biblia, no dudes en buscar Primera de Juan 5, 18. Primera de Juan, y luego vamos a leer el verso 18. Primera de Juan, el capítulo 5 y el verso 18. Y la palabra del Señor dice lo siguiente: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, sabemos, dice, que Dios, aquel que ha nacido de Dios, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, ¿sí? No practica el pecado. Vamos a leer también Judas, el verso 24 del capítulo 1, porque este libro es muy pequeño, entonces vamos a leer el verso 24 para poder concluir con esta
preparación con este estudio el día de hoy. Dice el verso 24, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída, representaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces lo que quiere de nosotros es presentar pues de alguna manera un corazón contrito, un corazón humillado. Dice la pregunta, ¿en qué sentido quiere Dios que seamos una masa nueva sin levadura? Así como la levadura representa el pecado en su sentido espiritual, así como la levadura representa el pecado en un sentido espiritual. Hermanos queridos y amigos, un significado simbólico es el título para el día de hoy. Y quisiéramos que ustedes también puedan meditar y así poder compartir este mensaje, que es un mensaje de amonestación para estos últimos días. En esta mañana queremos agradecer a Dios y a cada uno de ustedes, que el Señor los bendiga. Un abrazo. Vamos a concluir ya en este día y que el Señor pues bendiga cada uno de sus planes. Bendiciones. Nos encontramos el día de mañana en un próximo audio. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes.